consejería bíblica. Y quisiera que cada uno de nosotros entendiésemos de que esto no se trata simplemente de que nosotros, un grupo de personas, o digamos una casta sacerdotal de expertos, puedan únicamente aplicar o dar consejería bíblica. No, la consejería bíblica quiero que entiendan que debe ser aplicada por todos los miembros de la iglesia local. Cuando tú aplicas consejería bíblica y la aplicas de manera correcta, lo que tú estás haciendo es mostrando el sistema de valores centrado en Cristo. Y esto te lleva a ti a ser una persona totalmente diferente, sumergida en las verdades del Evangelio. Todos los que estamos acá, en algún momento fuimos aconsejados por alguien. En algún momento alguien nos aconsejó. Pero también algunos de nosotros ya hemos aconsejado. Quizás a nuestro esposo, nuestra familia, algún amigo, algún vecino, algún hermano en la fe. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar el tipo de consejo, no que hemos recibido únicamente, porque casi siempre decimos, bueno, este consejo que recibí estuvo mal, pero no pensemos únicamente en el consejo mal dado que nos dieron a nosotros, sino pensemos en los malos consejos que nosotros hemos dado a otros. Eso te hace tan culpable como aquel que te dio un mal consejo. Así que es muy probable que todos nosotros acá debamos arrepentirnos por nuestros malos consejos dados. Pero esto no quita de que tú seas creyente o que seas un buen hermano en la fe o que tengas buenas intenciones. Pero tus buenas intenciones, aislado de la verdad de un consejo bíblico, aún así no salvan, no son productivas, no tienen realmente frutos. El día de hoy nosotros aprenderemos lo que hace que el consejo sea bíblico. El día de hoy nosotros vamos a aprender que la única forma de que los consejos sean bíblicos es a través de pasos que nosotros debemos seguir. Y esos pasos no deben ser omitidos. En el momento que nosotros omitimos un paso, deja de ser consejería bíblica. No sé si mi hermano lo decía la vez pasada, pero si hay algo que debemos recordar es que el hombre antes de la caída necesitaba ser aconsejado. Se dice que Adán se paseaba allí en el jardín, Dios hablaba con él, Dios daba consejo a Adán. Pero Dios no le dio ese consejo a Eva porque ya se lo había dado a Adán con respecto a lo que él debía hacer. Y es por eso que nosotros encontramos aquí en el Nuevo Testamento casi siempre que dice, y tiene que ver con el apóstol Pablo, que la mujer, Eva, fue engañada. Pero en ningún momento dice que Adán fue engañado. No sé si te has dado cuenta de eso. Adán nunca fue engañado, porque la realidad es eso. Adán no fue engañado. Adán se rebeló en contra del consejo de Dios, que es diferente. Eva no recibió el consejo de Dios, porque quien transmite el consejo de Dios no fue Dios, fue Adán. Dios comunicó el consejo a Adán y Adán comunicó el consejo a Eva. Por ende, cuando esto comienza, esta ruina por el pecado, Adán no es simplemente un hombre que fue engañado, no. Adán es el principal responsable de la ruina universal de la humanidad. Dicho esto, imagínese usted, si antes de la caída el hombre necesitaba ser aconsejado por Dios, imagínese entonces luego de la caída, necesitamos mucho más consejos. Pero esos consejos deben estar plasmados por la palabra. Y es aquí donde he utilizado este tema, que viene de lo que es la clase o el taller de consejería bíblica, y lo he llamado ¿qué hace que la consejería sea bíblica? Vamos a ver dos partes, que fueron las mismas partes que nosotros vimos en clase. En primer lugar, hablaré sobre la pirámide teológica y en segundo lugar, sobre los elementos que debemos aplicar. En primer lugar, veremos la pirámide teológica y en segundo lugar, elementos que debemos aplicar para que nuestra consejería sea bíblica. ¿Qué vamos a aprender hoy acá? Que la única forma de aconsejar es ministrando la palabra de Dios al corazón de los hombres. Necesitamos más de la palabra de Dios y menos de la sabiduría de los hombres. Pero no es suficiente tomar la palabra de Dios para dar un consejo. Tú necesitas pasos a seguir para que ese consejo sea un buen consejo. Y es allí donde quisiera, mis hermanos, hacer lectura en 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme,
me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Aquí vemos las palabras del apóstol Pablo. Pablo está hablando a una iglesia que él ha amado muchísimo y a la cual ha dedicado muchos años de su vida. Y a pesar de todo esto, el versículo 28 al finalizar nos muestra algo de la vida de Pablo con respecto a esta relación que tiene con esta iglesia en este lugar. Él dice, además de las tales cosas externas, está sobre mí la preocupación cotidiana de la preocupación por la iglesia. Es decir, yo me estoy preocupando por todas las iglesias, pero esta presión es tan fuerte que aún así estoy dispuesto a seguir sufriendo. Mis hermanos, el ministerio de Pablo está siendo atacado por los falsos maestros. Y es triste, pero muchos de los miembros están apoyando esto. Y Pablo dice, no importa, yo deseo ayudarles a ustedes. Yo deseo extender mi mano hacia ustedes. Y en medio de este amor de Pablo, donde abre su corazón para con esta iglesia, él es totalmente diferente a los falsos maestros. Los falsos maestros les encanta hablar con elocuencia, con buenas palabras, con un buen léxico. Pablo dice, bueno, si hay algo en lo que yo deba gloriarme, que sea en mi debilidad. Hermanos, ¿quién era Pablo? Pablo era uno de los hombres más influyentes de la religión de los fariseos. Era un hombre prominente. Era un hombre, hermanos, que los fines de semana yo me imagino que luego de ir el sábado a ese lugar tan importante para él, yo me imagino que comía el domingo, estaba con gente de su clase, ricos, poderosos. Esa era la vida de Pablo. Sin embargo, en el momento del llamamiento de Dios, Pablo dice, mira, he perdido todo esto, todos los lujos. Y yo fui sacado de esta ciudad de Damasco, donde conocí al Señor Jesús de una forma humillante. Así que lo que Pablo ve como un punto para él gloriarse, digamos que es una de las cosas que cualquiera de nosotros se avergonzaría, porque nos pasan ese tipo de cosas. Cuando las cosas no marchan bien, cuando las dificultades se hacen presentes, cuando todo este tipo de cosas van mal en nuestras vidas, Pablo dice, no importa, esto es suficiente para yo poder gloriarme en Cristo Jesús. Ahora, no solamente estamos viendo el modelo de Pablo, un hombre decidido a aconsejar de manera correcta a la iglesia. También vemos el modelo de Cristo. Cristo es un gran modelo a seguir para que cada uno de nosotros le sigamos. Pero solamente nos quedaremos con Pablo y hablaremos del primer punto, la pirámide teológica. Este punto, hermanos, tiene que ver con una serie de pasos que cada uno de nosotros debe aplicar para que la consejería sea bíblica. Y el primer paso de la pirámide teológica tiene que ver con la escritura. La escritura, hermano, la escritura es el punto central para iniciar una consejería bíblica. Cuando alguien venga a ti y te pida a ti un consejo, porque ya nos hemos dado cuenta que no solamente el consejo debe ser pedido al pastor o a los líderes de una iglesia, sino que puede ser pedido a cualquier hermano de la iglesia, pero debes tener muy en cuenta de que dicho hermano debe seguir los siguientes pasos. Tú debes preocuparte de que esa consejería inicie en la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más importante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es el centro de todo. La palabra de Dios es la fuente del consejo. No sé si ya has leído Génesis capítulo 1, pero sí hay algo fascinante en dichas declaraciones que es, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, la palabra de Dios cuando sale, se hace realidad. Y otra de las frases interesantes es que cuando Él dijo, todo lo que dijo fue bueno, y fue así. Así que la palabra de Dios es suficiente para iniciar un consejo bíblico. Si no inicia en la escritura, hermano, eso ya es un mal consejo. Ahora fíjate por un momento. Una persona está siendo maltratada, una mujer está siendo maltratada por su marido. Su marido le está pegando, golpeando físicamente. Y esta mujer va a la iglesia y pide un consejo a algún hermano. Dice, hermano, ¿qué debo hacer? Estoy desesperada. Mi marido me maltrata físicamente, constantemente. Y este hombre llega y dice, el amor todo lo soporta, todo lo sufre.
Hermanos, es un texto bíblico, sí, es un texto bíblico, pero es una mala interpretación al texto. ¿Ves que no solamente es factible utilizar un pasaje para dar un consejo? Supongamos otro ejemplo. Un empleado está siendo obligado por su jefe a esconder ciertas cuentas que revelan la corrupción de la empresa. El empleado llega y está un poco aturdido, se siente un poco mal y va a la iglesia y le pide a algún hermano que le dé un consejo. Y uno de los hermanos de repente se recuerda lo que dice Efesios: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Imagínate lo que ese hombre, ese empleado va a hacer. Este hermano me está diciendo entonces que esconda toda esta corrupción de mi jefe. Es por eso que no es suficiente utilizar solo un pasaje. Mi querido hermano, cuando tú necesitas consejo de alguien y ese alguien inicie con la escritura, no es suficiente que abra su Biblia. Tú debes asegurarte que dicho pasaje esté dentro del contexto. Así que el segundo punto que nosotros debemos tener presente es la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con las reglas de interpretación de la escritura. Son reglas de interpretación del texto. No solamente utilizar un texto. Ahora, tú debes percatarte que dicho consejo que vas a dar y que vas a recibir esté en función de las reglas de interpretación. Tercer paso, exégesis. No es suficiente que entiendas cuáles son las reglas de interpretar un texto, sino necesitas la exégesis, que es la aplicación a ese texto. Mientras que la hermenéutica te muestra las reglas, la exégesis lo que hace es aplicar dichas reglas hermenéuticas. Y es allí donde tú entiendes el contexto bíblico, el contexto cultural, el contexto histórico. Allí es donde tú comienzas a entender quién escribe, por qué escribe, cuál es el problema de esa carta. Es decir, un consejo, mi querido hermano, no es simplemente recitar un texto y ya. Tú debes tener un conocimiento amplio acerca de lo que dice la Escritura. Por eso un consejo no puede ser dado en 10 minutos. Dependiendo del problema, tú puedes aconsejar de una forma muy corta, pero también puedes aconsejar un poco más largo. Pero dicho consejo no puede pasar la hora. Tú tienes también que admitir de que si aún no sabes cómo aconsejar bíblicamente a esa persona, debes pedirle a esa persona que te dé un tiempo prudencial para orar y meditar en la palabra y tú poder aplicar cada paso de la pirámide teológica. No des un consejo apresurado. Mi querido hermano, un mal consejo es una de las cosas más catastróficas que pueden pasar en una iglesia local. Así que ya tenemos 3 puntos. Primero, la escritura. Segundo, la hermenéutica. Tercero, la exégesis. Cuarto, tenemos lo que es la teología bíblica. Cuando hablamos de la teología bíblica, mi querido hermano, estamos hablando acerca de ver a Cristo en dicho pasaje. Vemos a Cristo en el pasaje, tenemos que hallar a Cristo allí. Tenemos que percatarnos que Cristo sea el centro del consejo que vamos a dar y que también sea el centro del texto que nosotros estamos hablando y que estamos dando. Pero no solamente podemos quedarnos con la teología bíblica, debemos seguir pasando a otro punto y tiene que ver con la teología sistemática. La teología sistemática lo que hace es mostrarnos a nosotros las enseñanzas doctrinales ordenadas en la Escritura. ¿Cuáles serían estas enseñanzas? La obediencia, la justificación, la santificación, el pecado. Entonces, nuestros consejos no solamente deben ser sustraídos de un pasaje bíblico, no solamente vamos a aplicar lo que es la hermenéutica, no solo vamos a ver el contexto en que Pablo o algún escritor está dando esa cita, sino también debemos ver a Cristo y no solamente ver a Cristo, sino cómo esas verdades doctrinales hablan acerca de lo que nosotros debemos comunicar al aconsejado. Para esto hay que ser bastante humilde, de poder aceptar el consejo de esta manera. Pero imagínate, ya tenemos entonces la escritura, tenemos la hermenéutica, la exégesis, la teología bíblica y la teología sistemática. Ya tenemos un compendio de ¿qué? De doctrinas, de verdades,
que están afianzadas en la Escritura. Pero estas 5 verdades aún no hacen que el consejo sea bíblico. Nos hace falta el último punto de la pirámide teológica y es teología práctica. La teología práctica tiene que ver con la santificación progresiva. La teología práctica tiene que ver con aquellos cambios que el individuo está realizando debido al consejo dado. Así que, mis hermanos, no se trata simplemente de un consejo dado, escuchado, mostrado y ya. Necesitamos tiempo para ver si realmente el aconsejado está aplicando todas estas verdades. Así que podemos decir en este primer punto que el pastor Rubén decía, voy a tratar de leerlo tal cual como lo escribo aquí. Él decía que el nivel 6, sin los niveles 1 al 5, no es consejería, ya que no se trata de unos textos aislados, porque la Biblia marca el límite y lo que debemos hacer es completar todos los pasos en esta pirámide teológica. Pero bien, mis hermanos, los niveles del 1 al 5, sin el nivel 6, queda totalmente incompleto. Hace que la consejería sea sin efectividad. No se trata de recitar pasajes, no se trata simplemente de mostrar a Cristo, no se trata simplemente de mostrar doctrina, se trata ahora de aplicar todas esas verdades en la vida del aconsejado. Esto es lo que tú debes hacer. Esto no se trata de lo que los pastores deben hacer o los líderes de la iglesia deben hacer. Mi querido hermano, tú estás llamado por el Señor a ser un consejero bíblico. Pero para ser un consejero bíblico tú necesitas estudio. Tú necesitas leer la palabra de Dios. Tú necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. Y nadie, ninguno de nosotros puede aceptar un consejo separado de estos pasos. Porque en el momento que alguno de nosotros acepta un consejo aislado de estos pasos, nosotros somos tan responsables de escuchar esos consejos como aquel que está dando ese mal consejo. Para eso necesitas tiempo, pasar con la persona, escuchar a la persona y ver realmente qué pasaje vas a utilizar en función al problema de esa persona. Ahora pasamos al segundo punto, que son los elementos que debemos aplicar. Ya vimos entonces los 6 pasos que debemos aplicar nosotros para dar un buen consejo bíblico. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 3 elementos que debemos aplicar cuando vayas a dar este consejo. Primero, procura involucrarte en armonía. Mi hermano, cuando tú vayas a dar un consejo, procura la armonía. ¿Qué es armonía? Paz, la tranquilidad. Cuando vayas a dar un consejo, busca el momento adecuado para darlo. No siempre es el mejor momento. Tú debes meditar bien. Incluso tú debes crear un ambiente de armonía, de paz. Dar un consejo, aun cuando es bíblico, excluyendo la armonía, no es un buen consejo. Porque a pesar de que lo que estás diciendo es cierto, el ambiente donde está el aconsejado no es el más apropiado para escuchar el consejo que estás dando. ¿Qué necesitamos entonces? El consejero, escuche bien, el consejero necesita preparar el terreno, necesita preparar el lugar. No es el aconsejado, es el consejero. Porque el aconsejado está allí, a la expectativa, a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que le van a decir, qué es lo que debe hacer. Así que si tú eres un buen consejero, es tu responsabilidad preparar el terreno. Mi hermano, cuando te digo que debes preparar el terreno, te estoy diciendo que en muchas oportunidades vas a tener que sacar muchas verdades a un lado con la finalidad de que el aconsejado no se sienta perseguido, sino que se siente en un ambiente cómodo. Dice, hermano, entonces está siendo un poco flexible, está siendo... No, la intención es que el aconsejado se sienta cómodo, ¿para qué? Para confrontar su pecado. Porque si él no se siente cómodo, él no va a aceptar que confronte su pecado.
No solamente debemos enfocarnos solo en el problema del aconsejado, sino que nosotros debemos entender su problema, escuchando. Mis hermanos, allí va a pasar tiempo, ahí tienes que llegar, ajá, dime, ¿qué pasó? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo fue que pasó? Bueno, pasó de esta forma y esta forma y esta forma. Ah, ok, está bien. ¿Qué más? Dime esto. Hermano, debes hacerle preguntas clave a esa persona y a pesar de todo lo que hagas, no hay consejería perfecta. ¿Ok? Eso es otra cosa que quiero que entiendas. A pesar de que tú sigas los 6 pasos, a pesar de que tú entiendas que lo primero que debes hacer es aplicar la armonía en el aconsejado de ese ambiente de paz y tranquilidad para poder aconsejar, no hay consejería perfecta. Es aquí donde nosotros necesitamos entender que se trata de Dios, de su providencia. Se trata de Él. Yo estoy dispuesto a hacer esto, pero yo debo entender que si las cosas no salen como quería, debo esperar y descansar en mi Señor. Ya entendemos entonces el primer punto. Busca la armonía. Prepara ese tiempo. Así que algunas veces el consejo no va a ser en la iglesia. Algunas veces el consejo no va a ser en la casa. Tú debes preparar eso. Segundo punto, segundo elemento que debemos aplicar. Conviértete en amigo del aconsejado. Muéstrale gracia. Muéstrale que tú estás dispuesto a escucharle y a involucrarte con él. Omite todas las malas cosas que ha hecho. Omítela por un momento. Y si te das cuenta, si tú te haces amigo del aconsejado, lo que tú estás haciendo es que es preparando el terreno en armonía y en tranquilidad. ¿Por qué debo hacer esto? Porque no se trata de nosotros, se trata que nosotros formamos parte de un pueblo, se trata de que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, se trata de que nuestra autoridad no es nuestra, los consejos que vamos a dar no son de nosotros, la armonía que vamos a buscar no es que nosotros lo hayamos diseñado o realizado, se trata de lo que Él nos demanda a nosotros. ¿Recuerdas las palabras de Pablo a los Corintios? Mientras yo más los amaba a ustedes, ustedes menos me amaban a mí. ¿Y qué hace Pablo? Pablo, hermano, no solamente busca un ambiente de armonía, de paz y tranquilidad, sino que Pablo también se hace amigo de los corintios. Si Pablo fuera sido otro, dice, bueno, si ustedes no quieren mis consejos, yo me voy de esta iglesia. No, la iglesia donde Pablo más tiempo pasó fue ¿cuál? La de los corintios. Mi hermano, si el aconsejado es una de las personas más difíciles de aconsejar, entonces tú como consejero más tiempo debes aplicar, generar. Así que esto no se trata de 1 hora, 20 minutos, un día, una semana y ya me cansé. ¿No? Debes convertirte en su amigo, debes mostrar la gracia de Dios en la vida de él y debes identificarte con su historia. Debes estar allí, mostrándole a él de que tú en algún momento también te equivocaste, que tú en algún momento también hiciste lo mismo, para que él vea que así como él está metido en ese paquete, también alguien en algún momento, ese consejero, también en algún momento estuvo metido en ese mismo paquete, pero salió. Y si él salió, ¿sabes lo que va a decir el aconsejado? Ay, entonces yo también puedo salir. Porque si alguien lo aconsejó y el consejo que le dio fue el más correcto, entonces yo también tengo esperanza. ¿Estás viendo el por qué debes no solamente colocar un ambiente de paz, tranquilidad? Y no es que vas a colocar una música suave. No se trata de eso. No se trata de eso, hermano. Se trata de que tú entiendas la importancia de la paz que necesita el consejero y también la importancia de los nexos de amistad que él necesita contigo. Y en tercer y último elemento es confronta su pecado. Así que no todo se queda simplemente en armonía, no todo simplemente se queda en hacerte amigo de la persona, hay que confrontar el pecado del aconsejado. Mi hermano, si tú no estás dispuesto a confrontar el pecado, tú no eres un buen consejero. Tú no eres un buen consejero. Cuando hablo acerca de confrontar el pecado, no te estoy diciendo que debes avergonzar al aconsejado. Yo no te estoy diciendo eso.
Se trata de mostrarle el consejo de Dios a esa persona con el fin de que él pueda santificarse, con el fin de que él pueda admitir que ha pecado contra Dios, con el fin de que pueda admitir de que lo que ha hecho está mal, que él debe arrepentirse, que él necesita tiempo para los cambios, él necesita un progreso que él mismo debe iniciar. Es decir, yo como consejero, yo estoy allí para mostrarle el camino a él, pero él es quien debe aplicar todo esto. Mi hermano, si tú como aconsejado no estás dispuesto, si tú no estás dispuesto a aplicar todo esto, no busques consejo. Cuando usted busca un consejo, usted le está diciendo a esa persona que lo va a aconsejar bíblicamente, que yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga que debo hacer. Y eso muestra también entonces la humildad de esa persona. Pero como ya lo hemos dicho, a pesar de que uses estos 6 pasos, a pesar de que creas un ambiente de armonía, de que te hagas amigo del aconsejado, a pesar de que confrontes sus pecados, no quiere decir que todo sea un éxito. Necesitamos de la dependencia de Dios. Necesitamos del Señor para que las cosas puedan fluir en función de lo que Él así nos enseña. Así que si queremos dar gloria a Dios, si como consejero quieres dar gloria al Señor, si como aconsejado también quieres dar gloria al Señor, debes seguir estos pasos. ¿Cuáles son? La escritura, hermenéutica, exégesis, teología bíblica, teología sistemática y teología práctica. Debes seguir todos esos pasos. Los elementos a aplicar, 3. Debes crear un ambiente en armonía, debes convertirte en el amigo del aconsejado y además de esto debes confrontar el pecado de esa persona. Esas son las cosas que debes hacer. Si solo llegas al punto de crear un ambiente en armonía y hacerte amigo del aconsejado y no confrontas sus pecados, tú eres culpable también del destino de esa persona. Y aquí quisiera terminar con 2 implicaciones. Mi hermano, tú que aconsejas a otros, involúcrate con el aconsejado, construye una amistad con él, pero nunca olvides de confrontar su pecado. Querido amigo, nuestro mejor consejo para ti en esta tarde es que tú puedas acercarte a Cristo, para que puedas colocar en práctica lo que Él ha ordenado. No hay otra cosa que decirle a una persona que no es cristiana cuando te pide un consejo. Puede ser el problema que le esté pasando, puede ser cualquier problema, pero el consejo que tú debes enseñarle a esa persona incrédula es que necesita de Cristo. Él necesita primero de Cristo para de esta forma él cumplir con lo que Cristo le exige. Sin eso, es un trabajo inútil. Así que debemos predicarle el Evangelio a esa persona necesitada de consejo que no sea cristiana. Y debemos llevarlo a Cristo con la finalidad de que él pueda admitir su pecado y pueda ser